El delincuente, que considera que contrajo con el banco un crédito indigno y amargoso, ahora tiene sed de venganza. Pero este sentimiento lo comparte toda Grecia. Ha contraído un crédito indigno y amargoso con el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea. Por eso ahora nos recortan los sueldos y los incentivos y desbaratan nuestro sistema sanitario. El delincuente y el país entero están con el agua al cuello. Por otra parte, el préstamo fue forzoso también para ambos, no en el sentido del diccionario de Dimitrakos, sino porque, sencillamente, no tenían más remedio que recurrir a él. Hola a todos, soy Iris, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a hablar de un libro que forma parte de una serie que estoy releyendo, que me gusta mucho, que es de mis series de detectives favoritas. Este libro originalmente lo leí hace como 5 años o algo así y me gustó muchísimo. Y ahora que me tocó releerlo, digamos que me gustó, pero un poco menos que antes y creo saber la razón. Este libro es Con el agua al cuello de Petros Markaris, que forma parte de la serie de Comisario Haritos y con el que se da inicio a lo llamado Tetralogía de la Crisis, que forma parte de esta serie, pero son 4 libros en los que Markaris no solo nos habla de crímenes y de las aventuras de este detective, sino que nos refleja la crisis económica griega y su impacto en la población. Como en otras lecturas, aquí necesito darles un poco de contexto porque de ese contexto se alimenta la historia. El libro se publicó en el 2012, pero creo que está ambientado en el 2010. No lo mencionan tal cual, pero por ciertos sucesos que, si mi memoria no me falla, ocurrieron a principios del 2010. Y es que la crisis económica del 2008 ya ha estallado y ya se ha llevado por delante a muchas personas, a muchas instituciones, y también se descubrió que Grecia estaba falseando sus cuentas, las cuentas que entregaba a la Unión Europea, y por ende requirió un rescate. Bueno, en realidad requirió 3 rescates. El libro hace referencia al primer rescate, a cuando la Troika va a Grecia a supervisar que se apliquen la primera tanda de recortes en medidas de austeridad, que implicó aumentar la edad de jubilación, quitar sueldos, prestaciones, muchas cosas y muchos despidos, además de un rescate bancario. Entonces estamos en ese contexto, ¿ok? Ya está la crisis económica, pero está al inicio, que se ve duro, pero no es lo que llegó a ser. Inicia con la boda por la iglesia de Caterina, con lo cual ya se está distanciando un poco de los sucesos de muerte en Estambul, porque en Muerte en Estambul, Caterina y Fanny se casan al inicio por el civil, porque ella no quería una boda religiosa, quería algo chiquito, y eso provoca una crisis familiar con sus padres y los de él, porque querían una boda tradicional griega. Al final Caterina se resigna ante la presión y acepta hacer una boda religiosa, la típica boda griega, pero se iba a hacer en pequeño, y como sus padres están en Estambul, que es el caso de Muerte en Estambul, pues prácticamente van a llegar a la boda directamente. Pero aquí en este libro fue una boda con meses de preparación, para la que Costas tuvo que pedir un préstamo para poder pagarla, e incluso sacrificó su Mirafiori, que es su auto clásico que lo acompañó en las entregas anteriores de los libros, un auto viejísimo que lo dejaba parado en cualquier camino, pero al que él se sentía unido. Tuvo que sacrificar su viejo auto para comprarse un Seat y llevar a Caterina a la iglesia en el Seat. La elección de este auto está relacionado con la situación que están viviendo, porque cuando dice, bueno, ¿qué auto me compro?, Fanny le sugiere un Seat. ¿Por qué? Por solidaridad entre los pobres, porque en aquellos momentos pues ya estaba la crisis económica y ya se estaba usando el acrónimo despectivo de PIGS para referirse a los países europeos que más estaban sufriendo la crisis económica y que estaban al borde de un rescate, como Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España. Por eso se compra el SEAT. No creo que a Markaris se le haya olvidado cómo ocurrió en Muerte en Estambul, sino que para mí el que hicieran una boda tan grande para Caterina, bueno, grande es un decir porque tampoco se endeudaron para toda la vida, era una forma de cerrar la temporada de vacas gordas,
no solo en la familia de Járitos, sino en la población griega, porque llegan estrecheces muy importantes. Entonces fue como el cierre de la fiesta antes de recogerlo todo. Y el crimen que nuestro comisario tiene que investigar ocurre unos días después, porque un banquero jubilado es asesinado, es decapitado con una espada, lo cual es rarísimo porque no hay crímenes así. Y casi dicen, bueno, ¿qué es esto? ¿Estamos otra vez en guerra con los turcos o qué está pasando? Y empiezan a investigar y luego es asesinada otra persona relacionada con el mundo financiero. Y mientras están tratando de decidir qué pasa, porque hay alguien de la unidad antiterrorista que está segurísimo que hay una organización terrorista detrás de eso, aunque los demás dicen no, resulta que Atenas amanece tapizado con carteles que invitan a la gente a no pagar sus deudas a los bancos. Los letreros dicen: no pagues tu tarjeta de crédito, no pagues tu hipoteca, tu préstamo bancario, no lo pagues. ¿Qué va a hacer el banco? ¿Meterte a la cárcel? No les conviene, porque entonces tu deuda desaparece automáticamente. Además, si te denuncian, va a ser un trámite de 5 años y al final de esos 5 años capaz y esos bancos ya ni siquiera existen. No pagues, porque aparte de nuestros impuestos se les ha pagado un rescate bancario. ¿Acaso les tenemos que dar más? Así que nuestro comisario no solo tiene que investigar unos asesinatos, tratando de lidiar con ministros que dicen no, ¿qué tal si es terrorismo? Y con policía de otros países que van en la dirección del terrorismo, y a la vez descubrir quién demonios está empapelando Grecia, diciéndole a la gente que no les pague a los bancos, porque los banqueros están que se jalan los cabellos diciendo que cómo es eso posible, que la gente tiene que pagar sus deudas. Y de eso trata el libro. Como les dije, con este libro da inicio lo que es la tetralogía de la crisis. Como les dije, con este libro da inicio la tetralogía de la crisis, por eso está tan presente el tema. Y el autor logra un perfecto equilibrio en que la situación económica está presente e impacta no solo en su vida, sino en las investigaciones. Como por ejemplo quedarse horas atorado en el tráfico debido a que hay marchas, huelgas, protestas, bloqueos, que unos recorridos de 15 minutos se conviertan en 8 horas, o llamar a un ministerio para pedir información y que le digan no hay nadie que lo atienda, comisario, porque están en huelga. Además, las clásicas conversaciones en la comisaría se vuelven quejas sobre los recortes económicos a los que se enfrentan, sobre que les han aumentado la edad de jubilación. Incluso Sisi, que es un amigo de Járitos, se queja amargamente porque la pensión se la dejaron en 250 euros. Toda la situación económica está en perfecto equilibrio con la investigación y enriquece con muchos detalles la misma. Narra esa vida cotidiana que se ha vuelto un caos por la situación económica, pero como les dije, la primera vez que lo leí sentí que me gustó más. No es como que ahora no me haya gustado, sino que a lo mejor antes le di un 8 y ahora le di un 7.5, y creo que es porque en liquidación final todo explota. Aquí es como el planteamiento. Me parece que cuando escribió Mark Harris no estaba pensando en hacer una tetralogía de la crisis. Incluso cuando lanzó Pan, Educación y Libertad, decía que él nunca imaginó que la crisis fuera tan larga y tan dura que abarcara 4 libros. Entonces como que todo está un poco contenido, como que no termina de explotar, como que está ahí pero no da todo lo que tiene que dar, y en liquidación final eso explota, le saca todo el partido del mundo. Por ejemplo, en este libro Adriani ve un suicidio, porque con la crisis económica ocurrieron muchísimos suicidios, y a Adriani le toca ver el suicidio de uno de sus vecinos, y le da una impresión tremenda, es un impacto enorme, pero el autor lo maneja como que pues ya pasó y como que rápido se recuperó Adriani, y en liquidación final hablan sobre cómo impactó en Adriani haber visto ese suicidio. Es decir, aquí queda como contenido y en el otro explota. Pero creo que eso es precisamente porque todo estaba iniciando, porque no sabían pues ni Járitos ni el autor
hasta qué grado iba a llegar la crisis económica griega. Apenas el año pasado tuvieron crecimiento mínimo, pero los años anteriores era caída. La crisis económica griega tuvo un impacto brutal en la población. Hubo un repunte de enfermedades porque la gente no podía ir a vacunarse. Aumentó la contaminación porque las personas no podían pagar la calefacción, no podían pagar la luz, entonces se calentaban en invierno con leña. La gente comía de los botes de basura. Incluso muchísimas familias llevaron a sus hijos pequeños a los orfanatos para que se hicieran cargo de ellos porque preferían separarse de sus hijos a cambio de que los alimentaran. ¿Se imaginan ese horror? Y esto aquí queda como contenido, pero creo que es por eso, porque el autor no se imaginaba lo duro que iba a ser. O sea, aquí apenas es el primer rescate donde no se sabe si Grecia va a declararse en bancarrota. El bono soberano de Grecia llegó a declararse bono basura. Aquí como que todo estaba iniciando y por eso como que hay cosas que no terminan de explotar, cosa que sí ocurre en liquidación final. En cuanto a los crímenes que investiga Charitos, digamos que el asesino se me hizo un tanto obvio. Desde que aparece cierto personaje y hacen cierta mención, yo dije, esto está muy raro. Y sí, resultó estar relacionado. Pero me ocurre lo mismo que con otros libros de Macris. Me encantan sus villanos, sus motivos, el método que utilizan. Y nunca quiero que los atrapen. Bueno, no es que nunca. Cuando eso ocurre, no quiero que los atrapen. Quiero que se salgan con la suya. Porque las víctimas no despiertan mis simpatías. Bueno, en realidad tampoco despierta simpatías de los personajes en la novela, ¿no? Pero eso, pues, es común con Marguerite. Y ahora que ya terminé con el agua al cuello, voy a esperarme unos mesecillos, sobre todo porque viene el Guadalupe Reinas, y luego tengo otros libros pendientes, pero ya voy a llegar a Liquidación Final, que es uno de mis libros favoritos de esta serie, y que me encanta, y me lo he releído como 4 veces, y va a llegar el momento. Y ese libro a mí me encanta porque explotan muchas cosas, la descripción de la crisis económica, el crimen. Sigo diciendo que en México necesitamos un recaudador nacional, pero disfruto muchísimo ese libro y eso me deja más cerca de terminar con la serie. Eso fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado este video, nos vemos en el siguiente, adiós.